El fantasma de mi abuelo. Es ilógico pensar que después de la vida, el último paso sea la muerte. No podemos aceptar que no existe un más allá. Sin duda, la muerte es un paso por el que todos pasaremos. Sin embargo, en ocasiones, la misma muerte nos puede avisar cuándo llegará nuestro fin. Mi nombre es Macario. Puedo asegurarles que eso le pasó a mi abuelo y todo lo que les contaré es verdad. Y afortunadamente, aún sigo aquí con ustedes. Mi abuelo tiene un carácter fuerte. Es muy duro al dirigirse a las personas debido a la crisis que llegó al país en 1996. Tuvimos que vivir junto con él en un poblado llamado Ciudad Hidalgo, en Michoacán. Es una casa grande de un solo piso y con varios cuartos. Mi abuelo tenía su propio cuarto. Había varias reglas en la casa. Yo debía estar en casa a las 9 en punto para cenar, ya que todos los días mi abuelo, en punto para las 11, se cercioraba que todas las puertas estuvieran cerradas. Además, siempre me mencionaba la regla más importante. Nadie se podía meter a su cuarto. Siempre estaba cerrado con llave y solo él podía limpiarlo. Yo sabía que no era de su agrado completamente. Jamás sentí amor de él hacia mí, pero de algún modo nos tolerábamos. Un día, cuando mis padres salieron a trabajar y mi abuelo había salido también, aproveché para saciar mi curiosidad. Tendría algo de tiempo. El viejo había salido por varios mandados para la comida. Sabía dónde escondía las llaves, así que las tomé y abrí su cuarto. Jamás hubiera imaginado que lo que encontré dentro me provocaría miedo. Había varios estantes en los cuales se encontraba la figura de la Santa Muerte. No era solo una, eran varias figuras allí. Una de ellas sobre una repisa tenía varias monedas a su lado, como si fuese una ofrenda. Otra, quizá la más grande, tenía velas negras y estas se encontraban apagadas. Había cuadros de personas que no conocía y encontré un álbum de fotos. Y justo antes de que lo abriera, había llegado mi abuelo a la casa. Había regresado antes y me sorprendió husmeando sus cosas. Mis padres me castigaron. Mi abuelo no me dejó salir durante los días que mis padres trabajaban en la tarde. Y además tenía que ayudar en los quehaceres del hogar. Aún así, sentía mucha curiosidad sobre qué había dentro del álbum. Días antes de que terminara mi castigo, mientras barría el largo pasillo de la casa, me percaté que el cuarto de mi abuelo estaba abierto. Simulé que barrí un poco por afuera, y fue cuando lo vi a él sentado en el sillón de su cuarto con el álbum abierto. Se dio cuenta que yo estaba allí, y me alejé rápidamente, pero me habló de forma inmediata, por lo cual tuve que obedecer. Al entrar a su cuarto, volteé a ver las figuras de la Santa Muerte, como si no las hubiera visto antes. Mi abuelo me invitó a acercarme a él y mostrarme el álbum. Había personas posando con los ojos cerrados, y otros viendo a la cámara fijamente. Gente grande, otros muy jóvenes, e incluso bebés. Le pregunté por qué estaban algunos dormidos, a lo que mi abuelo me aseguró que no era así. Ellos estaban muertos, ya que antes se acostumbraba a que la gente se tomara fotografías con aquellos seres queridos que se habían adelantado. Me mostró quiénes eran sus padres y quiénes fueron sus hermanos, de los cuales se encontraban muertos en el álbum. Fue cuando me dijo lo que nunca imaginé. Ya casi me voy, Macario. Me han jalado los pies esta noche mientras dormía. Yo no comprendía lo que él me decía. Sin embargo, recordé que una vez me contó una historia para hacerme sentir miedo. Me dijo que si eras del agrado de la Santa Muerte o si le debías algún favor, te avisaba con 3 días de anticipación. Te podía acariciar la cabeza si se trataba de un accidente o jalarte los pies si fuera de una enfermedad. Si antes no hubiera entrado al cuarto de mi abuelo, me hubiera reído. Pero ahora que miraba esas esculturas de la Santa Muerte por todos lados, le di crédito a lo que me decía. Pensé en comentarles a mis padres. Sin embargo, ya me podía imaginar cómo se burlarían de mí y me dirían que se trataba de una broma de mi abuelo
y que solo quería fastidiarme. Durante los siguientes días, mi abuelo se la pasó mucho tiempo fuera de la casa. Yo sabía que se encontraba arreglando sus pendientes. Regresaba solo por las noches para cenar y dormir. Yo lo veía cansado, tosía mucho cada noche. Mis padres trabajaban en un mini súper ya tarde, y durante esos días me encargaban que le diera de cenar a mi abuelo. Y así fue como al tercer día nos quedamos los dos solos en la casa. Nos encontrábamos sentados en el comedor mientras mirábamos televisión. Ambos cenábamos. Yo ya había olvidado lo que me comentó sobre que le habían jalado los pies en la noche. Fue cuando me sorprendió con su comentario. «Necesito que vayas con la vecina y te quedes allí con ella», me dijo. Luego comenzó a toser. Yo le comenté que no podía dejarlo solo, y más porque ya era tarde. Sin embargo, él insistió. Lo vi un poco agitado. La tos no lo dejaba descansar. Me pidió una vez más que vaya con la vecina y me quedara con ella. Yo me negué, tosió un par de veces y después inclinó su cabeza. Vi cómo mi abuelo se desplomaba sobre la mesa. Él había muerto. El día del funeral de mi abuelo estaba nublado, a punto de llover. Me tocó encontrarme con personas que jamás había visto en mi vida, amigos de mi abuelo que desconocía, y yo no dejaba de pensar en aquellas palabras donde me decía que la muerte le había avisado. Pasaron los días, si no mal recuerdo fueron 3. Yo había dormido en casa de un primo durante esos días, y al regresar a casa, la ausencia de mi abuelo era notoria. Sin embargo, sus reglas persistían. Desde estar antes de las 9 ya en casa, hasta la de no entrar a su cuarto, el cual permanecía cerrado bajo llave. Me encontraba solo en casa, ya me estaba acostumbrando a ello. Ya casi era hora de acostarme y estaba cenando, cuando escuché unos ruidos provenientes del pasillo. Me asomé por la ventana que tenía la cocina, pero no vi nada. Sentí un poco de nervios, así que encendí la luz del patio. Regresé a cenar y justo cuando estaba por sentarme, escuché como si alguien tocara una puerta 3 veces. Volví a asomarme. Fue cuando vi que la habitación de mi abuelo se encontraba abierta. Inmediatamente pensé que mi madre la había dejado así. Pensé en ir a cerrarla, pero también quería entrar y husmear tranquilamente. Sin apagar la luz del pasillo, me dirigí al cuarto de mi abuelo y empujé la puerta. Encendí las luces y me sorprendí al darme cuenta que ya no había nada, solo la cama de mi abuelo, su ropa colgada, algunos libros llenos de polvo. Me decepcioné. Pensé que encontraría todo aquello que había visto antes y poder echarle una mirada al álbum de fotos de los muertos. Pero sí encontré algo, una figura de la Santa Muerte que había en una repisa. Tomé una silla y subí para alcanzarla. Tenía varias monedas, las cuales, creo yo, fue el principio de una serie de malas decisiones, pues las guardé todas en mi bolsillo. Traté de quitar la figura de la repisa, pero ésta se encontraba pegada. Jalé con fuerza y provoqué que la repisa se cayera, haciendo que la figura de la Santa Muerte se destrozara completamente. Sentí que el corazón me brincaba. ¿Qué le diría a mis padres? Fue entonces que una corriente de aire pasó a un lado mío, haciéndome que cayera de la silla y provocara que la puerta de la entrada se cerrara fuertemente. Me levanté confundido sacudiéndome el polvo y los pequeños trozos de la figura. Abrí la puerta, salí rápidamente y cerrando la puerta detrás de mí, por si mis padres regresaban y veían que se había quebrado la figura, pensaran que se había caído sola de la repisa. Me fui rápidamente a mi cuarto, conté el dinero que había tomado y lo guardé en mi mochila, y me quedé dormido a los pocos minutos. Más tarde, me despertaron una serie de ruidos. Miré mi reloj y vi que eran las 3 de la mañana. Podía escuchar afuera de mi cuarto que alguien arrastraba algo por el pasillo, como si al caminar no levantara los pies. Pensé que era mi padre. Últimamente llegaban muy tarde,
pero aquello se detenía como si estuviera haciendo algo en cada cuarto. Escuché cómo revisaba la cerradura de la entrada. Siguió arrastrando algo hasta llegar a otro cuarto. Allí volvió a revisar la cerradura. Después llegó a mi cuarto y escuché cómo se aseguraba que estuviera cerrada. Llegó al cuarto de mi abuelo y al revisar la puerta que estuviera cerrada, ésta se abrió. De allí en adelante ya no volví a escuchar que algo se arrastrara en el pasillo. Pensé que quizás era alguno de mis padres que ya había encontrado aquel tiradero. No le hice más caso, así que me dormí. A la mañana siguiente, en el desayuno, mi madre me comentó que se sentía muy apenada, pues anoche llegaron muy tarde y me vieron profundamente dormido, así que ya no quisieron despertarme. Les comenté que aún así me había despertado el ruido que hicieron al revisar las puertas. Ambos se miraron extrañados y me dijeron que nunca lo habían hecho antes. Eso era algo que mi abuelo se ponía a hacer. Extrañado por lo que me dijo, yo no quise sugestionarme, así que mejor decidí no hacerle caso. Más tarde, al caer la noche, estaba lloviznando. Yo me encontraba cenando mientras miraba televisión. Volví a escuchar ruidos en el pasillo, pero esta vez eran distintos. Salí rápidamente y vi cómo el cuarto de mi abuelo se encontraba abierto completamente. Un estruendo de un relámpago se escuchó no muy lejos de donde estaba. Esto provocó que la luz se apagara. Pude escuchar pasos cerca de mí. Puse atención para saber de dónde provenían. Yo estaba parado justo en medio del pasillo y vi cómo las huellas de un par de pies mojados se formaban mientras se acercaban a mí. Yo me quedé paralizado. Después, estas huellas se pararon detrás de mí y escuché una voz que dijo: «Te dije que no te metieras». Volteé rápidamente y no vi nada. Corrí hacia mi cuarto, pero me detuve en seco, pues tenía que pasar primero frente al cuarto de mi abuelo, el cual estaba totalmente oscuro. Escuché cómo aquellos pasos se acercaban. Pude ver cómo esas huellas se formaban rápidamente hacia mí. Así que pasé rápidamente frente al cuarto de mi abuelo para llegar al mío. Pude sentir cómo aquella oscuridad me jalaba hacia adentro. Al llegar a mi habitación, cerré fuertemente la puerta con llave. Me envolví en mis cobijas y me puse a rezar. Mientras estaba envuelto en las cobijas, del lado de la pared que daba hacia el cuarto de mi abuelo, escuchaba cómo algo golpeaba. Era como si estuvieran martillando algo en la pared. Ya eran las 12 y mis padres aún no regresaban. Yo no podía dormir. Fue cuando escuché cómo alguien revisaba la cerradura de mi cuarto. Quité la cobija de mi rostro. Pude ver la silueta de una persona encorvada que revisaba la puerta. Al ver que estaba cerrada, se retiró. Al cabo de unos segundos, escuché cómo mis padres entraban a la casa. Esto me tranquilizó bastante. Mi padre tenía llaves de los cuartos, así que abrió mi cuarto. Yo pretendía hacerme el dormido para que no se diera cuenta que aún estaba despierto. Se acercó a mí y me acarició la cabeza un par de veces. Después me quedé dormido. A la mañana siguiente, decidí confesarle a mis padres que había entrado al cuarto de mi abuelo y había tomado el dinero. Pero al abrir la puerta de mi cuarto, pude ver a mi madre que justamente iba a despertarme. Me preguntó cómo estaba. Le dije todo lo que había pasado y que me sentía muy arrepentido. Le hablé sobre lo que había pasado la noche anterior. Mi madre aterrada me dijo: «Hijo, tu padre y yo apenas llegamos hace un par de horas. Te llamamos por teléfono anoche, pero no contestaste. Pensamos que ya estabas dormido. Quizá soñaste que tu padre te acarició la cabeza». Yo me puse muy nervioso y en ese momento recordé lo que me había contado mi abuelo sobre que la Santa Muerte te avisaba antes de morir. Afortunadamente, han pasado varios días y no ha pasado nada, y he tenido más experiencias con mi abuelo.
Ahora espero a mis padres fuera de la casa. Ellos me han regañado diciéndome que puede pasarme algo, pero es más el miedo que tengo al estar yo solo en la casa. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.